Imagina esto, un templo de piedra de 12.000 años de antigüedad. Espera un momento, 12.000 años. Eso es 6.000 años antes de que Adán, según la Biblia, caminara por el Edén. ¿Cómo es posible? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La historia oficial te dice que lo construyeron cazadores-recolectores primitivos, pero esa es la historia que quieren que creas. Por 2000 años, la verdad ha sido escondida primero bajo toneladas de tierra y luego bajo el silencio de la academia y la teología. Este lugar, llamado Göbekli Tepe, no debería existir. Su existencia rompe la cronología de la Biblia y la historia que te enseñaron. ¿Y si te dijera que no fueron hombres primitivos quienes tallaron estas piedras? Prepárate, porque en los próximos minutos no solo vas a descubrir quién lo construyó realmente, sino por qué sus propios creadores lo enterraron a propósito, ocultando un secreto que podría reescribir el primer capítulo del libro del Génesis. No es solo una fecha, son 12.000 años. Pausa el video ahora y piensa conmigo en esa cifra. La Gran Pirámide de Giza tiene unos 4.500 años. Stonehenge unos 5.000. Göbekli Tepe es más del doble de antiguo que cualquiera de ellos. Es tan antiguo que desafía la propia lógica de la civilización. La historia que te enseñaron en la escuela y en la iglesia sigue una línea clara. Primero la agricultura, luego las ciudades y finalmente los grandes templos. Pero Göbekli Tepe lo invierte todo. Lo pone todo del revés. ¿Cómo es posible que cazadores-recolectores, gente que supuestamente apenas sobrevivía día a día, se organizaran para tallar y mover pilares de 20 toneladas? ¿Con qué herramientas? ¿Y para qué? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Göbekli Tepe existe, entonces la historia del Génesis, el relato de Adán en el Edén hace unos 6.000 años, no puede ser el principio de todo. O la Biblia está equivocada o nos falta un capítulo entero. Un capítulo que fue arrancado deliberadamente de nuestra historia. ¿Sientes esa incomodidad, verdad? ¿Esa voz en tu interior que te dice que algo no cuadra? No la ignores. Es la señal de que estás a punto de despertar. Porque este lugar no es solo un enigma arqueológico. Es una herida abierta en nuestra cronología, una prueba física de que nos han ocultado algo inmenso. Para desenterrar este secreto, solo existen 3 posibles explicaciones. Solo 3 teorías. La primera es la versión oficial, la que los académicos defienden para mantener el orden establecido. La segunda es la teoría de una civilización perdida, una humanidad preadámica borrada por un cataclismo que la Biblia apenas insinúa. Y la tercera es la razón por la que este templo fue enterrado bajo miles de toneladas de tierra. Es la conexión prohibida con seres que no eran de este mundo. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. No lo enterraron para destruirlo, sino para conservarlo, para que un día alguien como tú lo encontrara. Ahora, para entender quién pudo construir algo así, tienes que hacer algo que la mayoría de la gente nunca hace. Tienes que volver al principio. No al principio de la historia, sino al principio del libro. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué lees? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea para en el principio es Bereshit. Todos la conocemos. Pero, ¿y si te dijera que esa traducción esconde algo? ¿Y si no se refiere al principio de todo, sino al principio de un ciclo? ¿La era de Adán? Pausa el video ahora y piensa conmigo en esto. Si la Biblia narra la historia del hombre adámico, el hombre de hace 6.000 años, ¿qué pasó en los 6.000 años anteriores? ¿Acaso la tierra estuvo vacía y en silencio? ¿O hubo algo o alguien antes? La existencia de Göbekli Tepe sugiere que la respuesta es sí. La Biblia no guarda silencio, simplemente no hemos sabido leerla. Ve ahora a Génesis capítulo 6. Aquí es donde la historia oficial empieza a desmoronar por completo. Abre tu Biblia en Génesis 6 versículos 1 al 4. Te lo leo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los gigantes había en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. La palabra que se traduce como gigantes es en el hebreo original nefilim. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Nefilim no significa gigantes. Proviene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. No eran gigantes, eran los caídos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La Biblia no habla de hombres altos, habla de los descendientes de seres que cayeron del cielo. Y el texto sigue. Dice que estos descendientes fueron los Giborim. Esta palabra hebrea significa los poderosos, los valientes, los hombres de renombre. No eran monstruos primitivos, eran una élite poderosa y famosa. ¿Y qué hacen las élites poderosas y famosas? ¿Viven en cuevas o construyen centros de poder? ¿Levantan templos para demostrar su dominio y adorar a sus progenitores caídos? La Biblia te está dando la respuesta. Te está describiendo una civilización prediluviana, híbrida, poderosa y tecnológicamente avanzada. Una civilización que no encaja en la historia de Adán y Eva, pero que encaja perfectamente con la existencia de un templo imposible como Göbekli Tepe. Nos han estado diciendo quiénes lo construyeron durante miles de años, pero los traductores eligieron la palabra más simple, gigantes, para ocultar una verdad demasiado perturbadora. Una verdad que nos lleva directamente a nuestra primera teoría, la versión oficial, la historia que te contaron para que dejaras de hacer preguntas. Bien, llegamos a la primera teoría, la versión oficial, la que te contarán en los documentales y leerás en los libros de historia. Es la explicación cómoda, la que no rompe demasiado los esquemas. Según la academia, Göbekli Tepe fue construido por grupos de cazadores-recolectores. Sí, has oído bien. Hombres y mujeres que, supuestamente, pasaban sus días persiguiendo mamuts y recogiendo bayas, de repente decidieron unirse en un proyecto de ingeniería colosal que duraría siglos. La idea es que un despertar espiritual, una súbita necesidad de adorar a los cielos, les impulsó a tallar la roca. En esta teoría, la fe precede a la civilización. El templo crea la ciudad, y no al revés. Es una idea poética, ¿no es así? Casi romántica. Sugiere que el espíritu humano, incluso en su estado más primitivo, era capaz de hazañas monumentales. Pero pausa el video ahora y piensa conmigo en la logística. No en la poesía, sino en la cruda realidad. Te están pidiendo que creas que cientos, quizás miles de personas, sin agricultura estable, sin un excedente de comida, abandonaron su lucha diaria por la supervivencia para dedicarse a una obra faraónica. ¿Cómo se alimentaban? ¿Dónde vivían? Los arqueólogos no han encontrado restos de una gran ciudad alrededor del templo. Es como encontrar una catedral en medio de un desierto sin rastro de los constructores. Y aquí está el detalle que casi nadie nota, la precisión de la talla. Los relieves de animales no son garabatos primitivos, son estilizados, complejos, llenos de simbolismo. Esto no es el trabajo de aficionados, esto requiere especialistas, artesanos que dedicaron su vida a ese oficio. ¿Existía una clase de artistas en la Edad de Piedra? La historia oficial dice que no. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La teoría académica se sostiene sobre una contradicción gigantesca. Nos presenta a un pueblo con la mente de un filósofo y la tecnología de un cavernícola. Es una explicación que genera más preguntas de las que responde. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Para aceptar la versión oficial, tienes que ignorar la evidencia más importante, el propio texto bíblico que ya hemos analizado. Tienes que hacer como si Génesis 6 nunca se hubiera escrito. Tienes que olvidar a los Nefilim, los caídos, y a sus descendientes, los Giborim, los poderosos.
La academia te pide que creas en un milagro de organización humana, pero que ignores por completo la posibilidad de una intervención no humana. Y eso simplemente no es una investigación honesta, es un dogma. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque si los constructores no fueron cazadores-recolectores, entonces, ¿quiénes eran? Esto nos lleva a nuestra segunda teoría, una que sugiere que la historia de la humanidad es mucho más antigua y trágica de lo que jamás nos han contado. La versión oficial se derrumba bajo su propio peso, pero si los constructores de Göbekli Tepe no eran cazadores-recolectores, ¿quiénes eran? Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el principio de los tiempos. Prepárate, porque la segunda teoría nos lleva a un territorio teológicamente peligroso, la existencia de una humanidad pre-Adán. ¿Una humanidad pre-adámica? Pausa el video ahora y piensa conmigo en las implicaciones. Si hubo hombres y mujeres antes del jardín del Edén, entonces Adán no fue el primer hombre. Y si Adán no fue el primero, ¿qué pasa con el pecado original? Toda la estructura de la salvación, la razón por la que Cristo vino al mundo, se tambalea. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Es la razón por la que teólogos e historiadores evitan hablar sobre esto. Es una idea que amenaza con demoler 2000 años de doctrina. Pero, ¿y si la Biblia nos ha estado dando pistas todo este tiempo? Abre tu Biblia de nuevo en Génesis capítulo 1, versículo 2. Leemos: «Y la tierra estaba desordenada y vacía». La mayoría pasa por alto este versículo, pero déjame mostrarte algo perturbador. Las palabras hebreas originales son tohu vabohu. A veces se traducen como sin forma y vacía, pero muchos eruditos hebreos sostienen que una traducción más precisa sería se convirtió en un caos y en ruinas. ¿Lo ves? El texto no dice que la tierra fue creada como un caos, dice que se convirtió en un caos. Esto sugiere un evento destructivo, un cataclismo que ocurrió entre el versículo 1, la creación original, y el versículo 2. Un evento que borró lo que había antes. Esta teoría, conocida como la teoría de la brecha, propone que existió un mundo entero, una primera creación que fue juzgada y destruida por Dios mucho antes de que Adán caminara sobre la tierra. Göbekli Tepe, entonces, no sería una anomalía, sería una reliquia. Un eco silencioso de esa civilización perdida, los últimos vestigios de un mundo borrado de la historia. Esta explicación resuelve el problema tecnológico. Una civilización preadámica, con siglos o milenios para desarrollarse, podría haber alcanzado fácilmente el conocimiento para construir semejante templo. Pero aquí está la implicación teológica problemática. Si esta civilización fue aniquilada, tuvo que haber una razón. Tuvo que haber un pecado tan grande, una corrupción tan profunda que justificara un reinicio total del planeta. ¿Qué pudieron haber hecho? ¿Qué conocimiento prohibido alcanzaron? La teoría de una humanidad perdida antes de Adán es fascinante y explica las ruinas, pero deja la pregunta más importante sin respuesta. ¿Cuál fue su crimen? Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque la respuesta no se encuentra en una civilización perdida, sino en una conexión prohibida. Una alianza con seres que no pertenecían a este mundo y que dejaron su firma tallada en la piedra de ese templo. Las dos primeras teorías, la académica y la de una civilización perdida, dejan un vacío. Una deja sin explicar la tecnología, la otra el motivo de su destrucción. Ambas evitan la pregunta más incómoda: ¿y si los constructores no eran completamente humanos? ¿Y si te dijera que la clave para entender Göbekli Tepe no está en la Biblia que tienes en tu estantería, sino en el libro que fue arrancado de ella? Hablo del libro de Enoc, un texto que fue considerado sagrado por los primeros cristianos y judíos, citado en el Nuevo Testamento por el propio apóstol Judas, pero que fue deliberadamente excluido del canon bíblico en el siglo IV. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es demasiado explícito, demasiado aterrador. Por 2000 años, este conocimiento fue escondido. Déjame mostrarte algo perturbador.
El libro de Enoc retoma la historia exactamente donde Génesis 6 se vuelve vago. ¿Recuerdas a los hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres? Enoc les da un nombre: los vigilantes. Eran un grupo de 200 ángeles, liderados por uno llamado Semiasa, que hicieron un pacto, un juramento prohibido en la cima del monte Hermón. Su misión era vigilar a la humanidad, pero la traicionaron. Descendieron y enseñaron a los hombres secretos celestiales, conocimiento que la humanidad no estaba preparada. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Qué tipo de conocimiento? La historia oficial te habla de hombres primitivos descubriendo el fuego y la rueda. El libro de Enoc te habla de ángeles caídos enseñando metalurgia para forjar espadas y cuchillos, enseñando a las mujeres el arte de los cosméticos y las joyas. Para la astronomía, no para la navegación, sino para la astrología y la adivinación, enseñando a cortar raíces para crear pociones y encantamientos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? De repente el salto tecnológico de Göbekli Tepe ya no es un misterio. No fueron cazadores-recolectores quienes aprendieron a tallar pilares de 20 toneladas. Fue una generación que recibió un curso intensivo de tecnología celestial prohibida. El templo no sería un monumento a la fe, sino un laboratorio, un centro de poder donde se practicaban estas artes prohibidas, un portal para adorar a sus maestros caídos. Y aquí está el detalle que casi nadie nota: los relieves en los pilares. Los académicos los describen como simples animales, zorros, escorpiones, buitres. Pero en el contexto de Enoc se convierten en algo más siniestro, se convierten en símbolos. Símbolos de las constelaciones que los vigilantes enseñaron, símbolos de los espíritus animales invocados en sus rituales. No es arte primitivo, es un lenguaje codificado. Esta tercera teoría lo conecta todo, explica la tecnología avanzada, la organización social y el simbolismo complejo. Y lo más importante, explica por qué esta civilización tenía que ser destruida. La mezcla de lo humano y lo divino no creó una utopía, creó a los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, que llenaron la tierra de violencia y corrupción. La misma violencia que la Biblia describe justo antes de que Dios decida enviar el diluvio. Göbekli Tepe no fue simplemente un templo, fue la capital de un mundo rebelde, el epicentro de la corrupción que obligó a Dios a pulsar el botón de reinicio. Por eso fue enterrado, no para destruirlo, sino para ocultarlo, para sellar el poder que contenía. Pero sus constructores dejaron una prueba, una firma, una imagen tallada en la piedra que es tan clara y tan directa que te helará la sangre. Una imagen que no deja lugar a dudas sobre quiénes estaban realmente al mando. Esperaste hasta aquí. Has escuchado las teorías, has conectado los puntos entre Génesis y el libro prohibido de Enoc. Ahora te voy a mostrar la evidencia física, el rostro de los arquitectos. Respira hondo, porque lo que viene ahora va a cambiar la forma en que lees la Biblia para siempre. Has esperado más de 15 minutos para llegar a este punto. Has descartado la historia oficial y has vislumbrado la sombra de una civilización perdida. Ahora te voy a revelar la prueba irrefutable, la firma en la piedra. Ve conmigo al pilar central, el número 43. Los arqueólogos lo llaman el pilar del buitre. Está cubierto de relieves de animales, una escena que según ellos representa un rito funerario, pero están mirando al lugar equivocado. Desvía tu mirada de los animales. Concéntrate en la parte inferior. Hay una figura que ignoran deliberadamente. Una que no encaja. Respira hondo, porque lo que viene ahora es la imagen que la iglesia nunca quiso que vieras. No es un animal. Es una figura humanoide. Pero no es humana. Es alta, delgada, con brazos anormalmente largos y dedos finos, casi como garras que se extienden a los lados. Sus ojos son desproporcionados, enormes, vacíos. Y aquí está el detalle que casi nadie nota, el detalle que te hiela la sangre. No tiene boca. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Pausa el video ahora y piensa conmigo.
Esto no es un Dios primitivo inventado por cazadores. Esto es un retrato. Es la descripción física exacta, punto por punto, de los vigilantes, tal como los describe el libro de Enoc. Seres de otro plano, seres que no necesitaban hablar para comunicar, seres que observaban. El secreto que por 12.000 años estuvo escondido bajo tierra es este. Los arquitectos de Gobekli Tepe no fueron hombres. Fueron los ángeles caídos y su descendencia directa, los Nefilim. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el Génesis. El templo no era un lugar para adorar a los dioses. Era la sala del trono de los dioses que caminaron sobre la tierra. Era su centro de mando, su laboratorio tecnológico, el lugar donde transmitían el conocimiento prohibido. Cada pilar no es una oración, es una lección. Cada animal no es un sacrificio, es un símbolo. Y cuando entiendes esto, nunca más leerás la historia del diluvio como un simple castigo por la maldad humana. Comprenderás que fue una guerra, una operación de limpieza cósmica para erradicar una tecnología y una genética corruptas que amenazaban con consumir toda la creación. Por eso lo enterraron. No para destruirlo por miedo al juicio de Dios, lo enterraron en un último acto de soberbia y desafío, para sellar su conocimiento prohibido bajo toneladas de tierra, con la esperanza de que un día, en una era futura, sus secretos fueran redescubiertos, esperando a una generación lo suficientemente avanzada como para volver a abrir la caja de Pandora. Una generación como la nuestra. No es una escultura, no es un símbolo, es una fotografía en piedra. Es el testimonio de una generación que vio a estos seres cara a cara y dejaron su firma para que 12.000 años después no tuvieras ninguna duda. Pausa el video ahora y piensa conmigo en el detalle más perturbador, la ausencia de boca. ¿Por qué tallar una figura tan detallada y omitir algo tan fundamental? Porque estos seres no necesitaban hablar como nosotros. El libro de Enoc no dice que hablaron con los hombres, dice que les enseñaron. Su conocimiento no se transmitía con palabras, sino directamente, a través de la mente, de la observación, de la revelación. Eran los vigilantes, y su poder residía en lo que veían y en lo que mostraban. La boca era innecesaria. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Es la marca de una inteligencia no humana. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Este patrón se repite. Busca las representaciones más antiguas de los dioses en Sumeria, en Egipto, en Mesoamérica. Siempre encontrarás las mismas anomalías. Cabezas alargadas, ojos desproporcionados, cuerpos esbeltos y una presencia silenciosa y observadora. No es casualidad que culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años dibujaran a sus maestros de la misma manera. No estaban copiándose unas a otras, estaban dibujando del mismo modelo original. El pilar de Gobekli Tepe es la prueba más antigua, la fotografía cero de esta intervención global. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre la idolatría. El pecado de los pueblos antiguos no era simplemente adorar estatuas de piedra y madera. Su pecado fue mucho más profundo. Era adorar a los seres reales que esas estatuas representaban. Era mantener vivo el pacto de conocimiento prohibido que los vigilantes hicieron en el monte Hermón. Cada sigurat, cada pirámide, cada templo antiguo no era más que un eco, una copia inferior del primer centro de poder. La Biblia lo llama la simiente de la serpiente, una línea de sangre, una línea de conocimiento que comenzó en el Edén, se consolidó en Gobekli Tepe con los vigilantes y fue casi exterminada por el diluvio. Casi. Porque el texto de Génesis 6:4 es claro. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. El plan no terminó con el diluvio. El conocimiento no fue destruido, solo fue enterrado, esperando el momento adecuado para resurgir, esperando una generación que estuviera lista para desenterrarlo. Y esa profecía nos lleva directamente a hoy.
a ti, a mí. Y ahora, detente, porque el descubrimiento de Göbekli Tepe no es solo una revelación sobre el pasado, es una profecía sobre tu futuro. Jesús mismo nos dio la advertencia más clara en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Abre tu Biblia y lee conmigo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Qué significan los días de Noé? La escuela dominical te enseñó que eran días de maldad y violencia, pero ahora tú sabes la verdad. Ahora tú sabes que no era simple maldad humana. Era una corrupción genética, era la manipulación de la creación, era la transferencia de conocimiento prohibido de una dimensión a otra. ¿Te suene familiar? ¿Y si te dijera que estamos viviendo los días de Noé ahora mismo, pero con un nuevo nombre? Mira a tu alrededor. Los vigilantes enseñaron a los hombres a mezclar lo que no debía ser mezclado. Hoy lo llamamos ingeniería genética, transhumanismo. Científicos que juegan a ser Dios, editando el ADN, hablando de crear humanos mejorados, híbridos entre hombre y máquina. Es la misma soberbia, la misma ambición de los Nefilim. Los vigilantes entregaron conocimiento celestial prohibido. Hoy lo llamamos inteligencia artificial. Un conocimiento que crece exponencialmente, que nadie controla realmente y que promete resolver todos nuestros problemas mientras nos exige que le entreguemos nuestra confianza, nuestra libertad, nuestra humanidad. Los vigilantes enseñaron la manipulación a través de encantamientos y adivinación. Hoy lo llamamos manipulación de masas a través de algoritmos y redes sociales, creando realidades falsas para controlar lo que piensas, lo que sientes y lo que eliges. No es casualidad que Göbekli Tepe fuera desenterrado en nuestra era. Su resurgimiento es una señal. El espíritu que fue enterrado hace 12.000 años ha sido liberado y está culminando su trabajo. Entonces, la pregunta ya no es histórica, es personal, es para ti, ahora mismo. Viendo la evidencia, sabiendo lo que sabes ahora, tienes que tomar una decisión, porque dos caminos se abren frente a ti, y son los mismos dos caminos que existían en los días de Noé. ¿Qué línea eliges? ¿La del hombre, creado a imagen de Dios, o la del híbrido, la promesa de poder de la serpiente? ¿Eliges la sabiduría que viene de lo alto o el conocimiento prohibido que promete hacerte como un Dios? Has viajado 12.000 años al pasado. Has visto cómo la historia oficial, esa que te contaron para que no hicieras preguntas, se desmorona ante la evidencia de la piedra. Has descifrado el código oculto en Génesis 6 y has leído las páginas prohibidas del libro de Enoc. Y lo más importante, has visto el rostro sin boca de los vigilantes, la firma en Göbekli Tepe, que lo cambia todo. Ahora la información es tuya, y con ella la responsabilidad. La elección ya no es histórica, es espiritual, y tienes que tomarla ahora. Seguirás el camino del hombre creado a imagen de Dios, con sus límites y su propósito divino. ¿O te dejarás seducir por el conocimiento prohibido de los vigilantes, la promesa de la serpiente de ser como un Dios, a un precio que tu alma no puede pagar? Si este video ha sacudido tus cimientos y te ha abierto los ojos a una verdad que sentías pero no podías nombrar, entonces haz esto ahora. No esperes. Suscríbete a este canal para no perderte ni una sola pieza del rompecabezas. Activa esa campanita, porque las revelaciones no esperan. Comparte este video, envíaselo a una persona que sabes que necesita despertar. Y comenta abajo, quiero leerte. ¿Humanidad o transhumanismo? ¿Qué camino eliges? En el próximo video vamos a revelar el secreto mejor guardado sobre el Arca de Noé. Porque Noé no aparece de la nada. Ya estaba construyendo algo más que un simple barco, preparándose para preservar la tecnología prohibida para el mundo postdiluviano. Y todo comenzó con el conocimiento de los vigilantes que acabas de descubrir.
No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a cambiar para siempre tu idea de lo que realmente se salvó del diluvio.